Aquí conmigo tengo por un lado a Andrea Botado, que trabaja también en el proyecto Agenda 2030, y tengo conmigo a Andreas Gerkant, quien es el coordinador del clúster de la protección de la biodiversidad aquí en México. Y hoy para el webinario, y voy a hablar un poco más sobre esto en un rato, que se llama ¿qué significa para nosotros cooperar en la implementación de la Agenda 2030? Tenemos una colaboración norte-sur. Hoy estamos organizando este webinario en conjunto con nuestros colegas de Chile, por un lado Manfred Hebig, asesor principal en el proyecto el proyecto BMZ CEPAL Agenda 2030, y también Daniel Fischer, también asesor principal en este proyecto. Y hemos organizado este webinario en conjunto y vamos a compartir también las presentaciones. Hoy también contamos con insumos por un lado de Andreas Gerkant sobre cómo se puede integrar el enfoque intersectorial de la Agenda 2030 en el trabajo de los proyectos. También contamos con un insumo de Oscar Rolando Vaca, del proyecto Nexos, Energía, Agua y Alimentación de Bolivia, que también nos va a contar cómo se puede considerar la dimensión integral en el trabajo del proyecto. Y finalmente vamos a contar con un insumo de Raquel Agra, quien nos va a contar del proyecto Protección de la Biodiversidad de Brasil, que nos va a también contar su perspectiva, cómo se puede incluir los diferentes sectores en su trabajo. Pues el objetivo de este webinario, que es básicamente el segundo webinario que estamos organizando en esta serie de webinarios de las dos redes, es de tener una discusión interna sobre qué significa cooperar en Agenda 2030. Siempre la gente me dice, Helge, la Agenda 2030 es tan global, ¿cómo podemos aterrizarlo para los proyectos? Nosotros tampoco tenemos la solución a la mano, pero justamente por eso queremos dar este espacio de discutir cuáles serían enfoques interesantes y cuáles quizás ya son algunas experiencias que podemos compartir para que la Agenda 2030 no solamente es algo que ponemos en los títulos de nuestros eventos y de nuestros estudios, pero que realmente sea reflejado en nuestro trabajo día a día de nuestros proyectos. Para lograr esta discusión, hemos pensado dividir las presentaciones en tres partes. Por un lado, el proyecto CEPAL de Chile, de Santiago, va a introducir a la Agenda 2030 y también va a darnos una visión sobre cuáles son las diferentes dimensiones de la cooperación de la GIZ en esta materia. Luego pasamos la palabra a Andrea Hurtado, quien va a presentar nuestra perspectiva desde un proyecto bilateral que trabaja en Agenda 2030 y qué significa aquí en México para nosotros el trabajo en la Agenda 2030 y la cooperación en la Agenda 2030. Y luego, y esto van a ser los insumos clave, digamos, los tres insumos de los proyectos que son un poco más, digamos, sectoriales. Y queremos saber de Andreas, de Oscar y de Raquel, cuáles son sus ideas y sus experiencias con respecto a integrar aspectos importantes como el principio de la integralidad de las tres dimensiones de desarrollo sostenible, cuáles son sus experiencias en la integración de la agenda. Pues esto es un poco el objetivo y la agenda para hoy. Solamente quiero destacar dos puntos más. Por un lado, después de cada presentación, vamos a tener una oportunidad para aclaraciones. Sin embargo, la discusión temática, el intercambio sustancial sigue durante la segunda media hora, digamos, ¿no? Este webinario termina a las 10. Y cuando ustedes tienen preguntas, lo vamos a hacer como lo hicimos la última vez en el piloto sobre auditorías coordinadas. Cuando tienen una pregunta, por un lado nos mandan un smiley
y Margarita les da la palabra. Hasta este momento los micrófonos están apagados y Margarita asegura que ustedes pueden preguntar. O si no quieren hablar, también pueden mandar sus preguntas a través del chat. Ok, esas son las reglas y ahora con mucho gusto paso la palabra a los colegas de Chile para que hagan la presentación introductoria. Mientras tanto, se me olvidó mencionar un tema. Nosotros vamos a grabar este webinario y luego, como lo hicimos con el piloto, también vamos a crear un espacio en YouTube para que todos los que ahora no participaron puedan también seguir la discusión. Pues los que no están de acuerdo con la grabación, sería excelente que levanten la mano ahora para que lo podamos tomar en cuenta. Bueno, ahora Manfred, nos puedes escuchar y tal vez tú puedes abrir tu micrófono y ya puedes entrar en la presentación. Ok, ¿empiezo? Sí, por favor. Ok, bueno, buenos días con todas, con todos. Saludos desde Chile. Soy Manfred Hevig y a manera de introducción a la visión global sobre el tema de la Agenda 2030. Para CEPAL y asimismo lo describió en sus últimos documentos, sus publicaciones, el estado de las cosas en América Latina y el Caribe lo describen como la mayor falla del mercado en todos los tiempos. ¿Y qué quieren decir con eso? De que en los últimos años en la región tenemos un auge, una subida en los desequilibrios comerciales, en la pobreza, en la desigualdad. Observamos lo que llaman hiperglobalización, una fragmentación de políticas y un cambio. Al mismo tiempo, y solo hay que ver qué pasa en el norte de las Américas, se disminuye la fuerza del multilateralismo, se disminuye la solidaridad internacional y se disminuye la orientación de los recursos hacia un desarrollo sostenible. O sea, un balance de la situación actual bastante pesimista. Y eso, en el fondo, porque tenemos un sistema donde estamos estrecho de miras, donde nosotros, nuestras instituciones y todo el modelo de desarrollo que estamos teniendo está considerando siempre solamente una parte de la realidad y otra parte no entra en el sistema, no está considerado y los economistas lo llaman externalidades, pero son ellas que crean los problemas que vemos. Entonces, CEPAL lo que proclama es la necesidad de un cambio de época, la necesidad de un nuevo paradigma, de un desarrollo inclusivo y estable que no deja atrás a nadie y que protege el medio ambiente. Ahora, de ahí viene a nivel global la Agenda 2030 con sus 17 objetivos, 169 metas, X indicadores, de los cuales muchos todavía tienen que formularse, y nosotros trabajamos en una región de 33 países en América Latina y el Caribe. Tantas cifras que muchos nos hacemos un nudo. Es una complejidad bastante grande
y nadie puede actuar sobre todos esos objetivos, metas, indicadores y los planes, las estrategias de desarrollo de cada país, todo a la vez, todo al mismo tiempo. Entonces, para poder actuar, hay que reducir esa complejidad. Tenemos que tener métodos, tenemos que tener instrumentos, tenemos que tener plataformas para poder entender los sistemas complejos en los cuales estamos trabajando, para en base a ese análisis poder identificar los cuellos de botella del desarrollo y formular intervenciones coherentes, donde muchas veces diferentes actores tienen que actuar en una forma concertada hacia un objetivo común. Y ahí viene quizás el slide más importante. Una función súper central es la de la integración, porque ese tipo de análisis solamente se puede realizar en grupos multidisciplinarios, en grupos donde diferentes stakeholders están representados y donde se forman alianzas hacia un objetivo. Y todo eso pasa a nivel nacional, pasa a nivel regional, pasa a nivel global. Alemania, con su cooperación, está en una posición bastante única en el sentido de que tiene proyectos tanto a nivel global, regional y nacional, que entre ellos se deben coordinar y se están coordinando. A nivel a nivel global tenemos, por ejemplo, el programa Partners for Review para la agenda. Tenemos un proyecto sectorial. A nivel regional tenemos nuestro programa con CEPAL, y CEPAL, el think tank regional para todos los países de América Latina y el Caribe. Y a nivel nacional tenemos todos los programas, casi todos los programas de ustedes, y por ejemplo el programa de Helge también en México, que está dedicado al tema de la agenda. Entonces, Alemania está a los tres niveles, global, regional y nacional, y hay que preguntarse cuál es el valor que nosotros con nuestros programas podemos añadir al esfuerzo de los países y de la región de actuar sobre la agenda. Y hay muchos factores soft, ¿ya?, que permiten, por ejemplo, actuar en forma multidisciplinaria, que permitan la integración de diferentes stakeholders, que permitan la realización de alianzas, donde nosotros como cooperación alemana quizás tenemos una ventaja comparativa y podemos añadir valor. A nivel de introducción, y termino acá. Saludos. Excelente, muchas gracias Manfred por esta introducción. Creo que has captado bastante bien la complejidad de la Agenda 2030 y también ya estructurado un poco cómo podemos nosotros entender los diferentes niveles de la cooperación alemana. Y en los siguientes pasos queremos justamente ver cómo podemos trabajar con esta complejidad y cuáles serían enfoques adecuados. Antes de pasar la palabra a Andrea, quisiera saber si hay preguntas para Manfred, para aclaraciones que necesitan. Por favor, ahora pueden utilizar el chat para indicar si tienen algunas preguntas concretas. La discusión la sigue después. Excelente, no veo que alguien está escribiendo, pues vamos a continuar ahora con la presentación de Andrea. Andrea, tú tienes la palabra. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Como dijo Helge, soy Andrea Hurtado, trabajo con el proyecto Iniciativa Agenda 2030, que trabajamos con Presidencia de la República en México en la implementación nacional de la Agenda 2030. Y hoy queremos platicarles brevemente para nosotros qué significa
implementación nacional de Agenda 2030 y diferentes espacios en los que la GIZ puede apoyar a los gobiernos nacionales en este proceso y algunas experiencias de lo que estamos haciendo en México. Para nosotros, concretamente, implementar Agenda 2030 a nivel nacional significa 4 cosas. La primera es consensuar una estrategia o plan de implementación que tenga una visión de largo plazo y que sea efectivamente apropiada a nivel nacional. 2, establecer una arquitectura institucional que tenga la capacidad de promover las transformaciones estructurales necesarias para alcanzar esa visión. 3, un presupuesto, ¿no? Asegurar los recursos suficientes para poder llevar a cabo este plan de implementación y los mecanismos para asegurar que se utilicen de manera transparente y de manera eficiente. Y por último, un mecanismo de monitoreo y seguimiento que nos permita evaluar cómo estamos progresando. Y el elemento común a todos estos procesos es el tema de la participación, una participación amplia de todos los sectores de la sociedad, no nada más porque esto multiplica esfuerzos, sino también porque nos asegura la continuidad a través de los gobiernos y las administraciones. Entonces, pasando al primer punto, que es el de las estrategias nacionales o planes de implementación, pues el primer tema siempre es definir el alcance y la estructura. Esto, por supuesto, dependerá de las necesidades y prioridades de cada país, pero hay que primero definir si se va a tratar de una visión más aspiracional o de un plan detallado con compromisos concretos. Aquí a lo que todos nos vamos a enfrentar es al dilema de la priorización, ¿no? ¿Cómo podemos contextualizar la agenda a las necesidades y prioridades de cada país sin comprometer la integralidad de la agenda, sin hacer cherry picking de los objetivos? Y por supuesto, para garantizar la continuidad y la apropiación hay que consultar de manera amplia. En el caso de México, hay un compromiso presidencial para tener una estrategia nacional de la Agenda 2030 y nuestro proyecto está apoyando a la Presidencia de la República en hacer consultas amplias, foros regionales con sociedad civil para asegurar que esta estrategia, que la definición de prioridades y metas nacionales corresponda con las necesidades y prioridades de la sociedad civil y, bueno, de la sociedad en general en México. Después está el tema de... la siguiente, por favor. Está el tema de la arquitectura institucional. Aquí nosotros vemos, y es una buena práctica ya reconocida a nivel internacional, que entre más alto el nivel político en donde se establezca la coordinación de la implementación de la Agenda 2030, mejor, para poder asegurar la participación de todos los sectores. En el caso tanto de México como de Alemania está en el más alto nivel posible, en el caso de México de la Presidencia de la República. Pero vemos que también es necesario tener un mecanismo de coordinación multiactor, ¿no? Verdaderamente incluyente y representativo, en el que todos estos esfuerzos se puedan coordinar. Ahí tienen una foto hasta arriba de la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 en México, en el que apoyamos. Este mecanismo tiene que poder hacer 2 cosas. Tiene que poder coordinar de manera horizontal, es decir, entre sectores de la administración pública, pero también entre poderes. Aquí un ejemplo de mecanismo de coordinación entre poderes es, en el caso de México, el establecimiento de una comisión de seguimiento legislativo de la Agenda 2030 en el Senado de la República. También estamos apoyando para que se hagan ajustes legislativos importantes, por ejemplo, a la Ley de Planeación en el caso de México, para asegurar que hay una verdadera alineación del proceso de planeación de desarrollo con la Agenda 2030. Y bueno, también está el tema de la coordinación vertical, es decir, entre diferentes órdenes de gobierno. La última foto que tienen ahí es otro ejemplo, es la instalación de una comisión de seguimiento de la Agenda 2030 en la Conferencia Nacional de Gobernadores en México. En lo que estamos apoyando desde el proyecto en este momento es ayudar a hacer sensibilización entre actores estatales en México para que se puedan alinear los planes estatales de desarrollo a la Agenda 2030. Estos de nuevo solo son ejemplos que en cada país habrá una arquitectura institucional ad hoc, pero creemos que estos elementos son los más importantes a rescatar. Tercero, el tema del presupuesto. Por supuesto que en países de renta media, y ese es el caso de la mayoría de los países de América Latina, no necesariamente se trata de tener recursos adicionales, sino de redireccionar de manera estratégica los recursos que tenemos, los existentes. Y para eso necesitamos hacer ejercicios de alineación presupuestal. Tenemos que hacer un buen diagnóstico de dónde estamos con el ejercicio del presupuesto, dónde están las principales necesidades para poder hacer este redireccionamiento. Un siguiente paso en el que queremos apoyar también desde la iniciativa es un ejercicio de costeo para poder identificar cuánto va a costar la implementación de la agenda en cada país y con esta información poder movilizar los recursos necesarios, ¿no? Claramente, desde los presupuestos públicos no van a ser suficientes para cumplir con esta tarea. Se va a necesitar movilizar recursos nacionales e internacionales, pero también públicos y privados,
Y aquí es donde integrar al sector privado será clave, ¿no? Y por último tenemos el tema de monitoreo y seguimiento. Como sabemos, la Agenda 2030 hasta este momento a nivel global tiene una batería de 232 indicadores que en primer lugar requiere que cada país tenga un mecanismo técnico para poderlos monitorear y para poderlos asignar entre los diferentes sectores correspondientes, ¿no? En el caso de México hay un comité técnico especializado que se dedica a esto, ¿no? Es un comité intersectorial, pero en diferentes países será de manera diferente. No nada más se trata de asignar esos indicadores globales, que muchos de ellos todavía están clasificados como Tier 3, que significa que no hay una metodología internacional para medirlos y tampoco tenemos todavía un levantamiento de datos generalizado. Entonces está esa tarea de los indicadores globales y también está la tarea de definir indicadores nacionales que correspondan con las metas que se establecerían a través de una estrategia o plan de implementación. Y por supuesto, en el espíritu de no dejar a nadie atrás, que es el mandato principal de la agenda, todos estos indicadores deben de contar con datos desagregados. Eso es por la parte del monitoreo. Por la parte del seguimiento, pues tenemos que establecer mecanismos para transparentar y para dar rendición de cuentas sobre el progreso en la implementación de la agenda. Una herramienta es el mecanismo de elaboración de informes de avance, especialmente los que se presentan ante foros internacionales como el Foro Político de Alto Nivel, pero también tener plataformas digitales como la que ven en la pantalla, que es la plataforma que ha generado México en datos abiertos, para que todos los ciudadanos tengan acceso a datos georreferenciados sobre cómo vamos avanzando en los indicadores de la agenda. Y bueno, por último, nada más recalcar que lo que queremos lograr en México con la implementación de la Agenda 2030 es incidir en los procesos de planeación, es cambiar la manera en la que se hace la política pública, y para nosotros eso principalmente significa incidir en la manera en que se establece el Plan Nacional de Desarrollo. Como mencioné, ya estamos trabajando en asesorar a la presidencia en el cambio a la ley de planeación. En diferentes países será otra historia, pero lo que hay que identificar es dónde está, cómo se realiza el proceso de planeación en cada país y cómo podemos incidir en ese proceso. Planeación también incluyendo el tema de presupuestación y monitoreo, por supuesto. Y como cooperación alemana, cómo podemos fortalecer las capacidades coordinadoras del área o dependencia que se dedique a este tema para poder garantizar que se implemente, pero también que continúe por medio especialmente de la participación, que continúen estos esfuerzos hasta el 2030 a pesar de los cambios de gobierno. Y eso creo sería todo. Excelente, muchas gracias Andrea. Creo que nos has presentado una buena visión sobre cómo se puede cooperar en materia de la Agenda 2030, ¿no? Repito, tenemos los 17 objetivos, tenemos 169 metas, 232 indicadores, tenemos los principios que para nosotros y la discusión siguiente yo veo muy importantes, que son Leave No One Behind, no dejar a nadie atrás, la integralidad, promover alianzas entre actores. Creo que esos son temas que mucha gente va a decir, ok, la cooperación sobre la Agenda 2030 es básicamente monitorear los indicadores, pero tú nos presentaste también algunos elementos que van más allá, ¿no? De monitorear, digamos, utilizar datos para ver dónde estamos con el desarrollo. Pero también queremos incidir en políticas públicas a través de alinear el Plan Nacional de Desarrollo a la Agenda 2030, el presupuesto y también a través de la participación de diferentes actores, ¿no? Para incluirlos. Creo que esos son puntos ya muy importantes. Sin embargo, muchos proyectos van a decir, pero yo no trabajo en presidencia y yo tengo mi proyecto en un sector, que trabajo en biodiversidad, pero quizás trabajo en temas de agua limpia, y cómo nosotros podemos ahora contribuir a implementar la Agenda 2030. Antes de entrar en esta sección del webinario, me gustaría también darles un espacio para preguntar a Andrea si tienen dudas o comentarios o observaciones, pues ahora hay espacio para aclaraciones más técnicas. Excelente, pues no veo que hay necesidad. Francisco quiere preguntar algo. Margarita, ¿le puedes
pasar la palabra a Francisco, por favor. Francisco, ya está abierto tu micrófono, puedes hablar. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, podemos escuchar muy bien. Ah, qué bien. Pensé que la vez anterior mi no funcionó, entonces pensé que aún teníamos el mismo problema. No, me pareció muy interesante la presentación. Primero, felicitaciones por el análisis realizado. Me gustaría saber si ese modelo que has presentado lo has discutido o se ha podido discutir, por ejemplo, con mesas de trabajo de otros países o se ha presentado en otros países, porque es un análisis interesante en la forma como se está presentando y cómo esa forma de organizar el plan de desarrollo podría de pronto facilitar para otros países, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Francisco. Sí, efectivamente, México de hecho fue el primer país que presentó el año pasado ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas una presentación nacional voluntaria. Entonces fue el primer país en presentar ante el mundo entero cuál es el modelo para la implementación de la Agenda 2030 en México. Más allá de eso, también en abril de este año México fue sede de una sesión de la CEPAL, en donde se estableció el primer foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, y se presentó, por supuesto, varios aspectos del modelo mexicano de la implementación de la agenda, y la idea es que el próximo año, no este año, sino en 2018, se haga otra presentación nacional voluntaria ante el Foro Político de Alto Nivel para presentar estos aspectos. De manera puntual, han habido otros espacios de discusión sobre elementos específicos, por ejemplo, el tema de la alineación presupuestal que hizo México, que está haciendo la Secretaría de Hacienda junto con Presidencia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es una buena práctica que se pretende, una vez completada, compartir con todos los países de la región. Y por supuesto, cualquier detalle que quieran conocer entre proyectos de la GIZ podemos compartir con ustedes. Ok, muy bien. Muchas gracias. No veo en ese momento que hay más preguntas. Para el momento, pues me gustaría pasar a la siguiente sección. La pregunta es, como dije ahora, es cómo podemos integrar temas de la Agenda 2030, los principios quizás, o los diferentes metas, subtemas de la Agenda 2030 en nuestros proyectos. Y con el apoyo, con la ayuda de los colegas de Chile, en conjunto nos hemos identificado 3 proyectos que sí ya tienen una relación con esta dimensión de desarrollo sostenible, la integralidad, que los otros proyectos tienen también, pero donde vimos que sí ahí hay una experiencia bastante sólida de cómo podemos avanzar también en nuestra colaboración bilateral sectorial en implementar la Agenda 2030. Pues me gustaría comenzar ahora con Andreas Gebkant, aquí a mi lado, quien es el coordinador del sector de biodiversidad y también, además, el director de varios proyectos en este área. Quizás, Andreas, tú nos vas a hablar un poco más en detalle qué estás haciendo. Cada presentación de las 3 presentaciones van a durar 3 minutos y al final vamos a tener un espacio de discusión y intercambio sobre los diferentes insumos. Pues, Andreas, te paso la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Helge. Mi intervención trata de caracterizar un poco lo que estamos haciendo aquí en México en cuanto a el sector biodiversidad, que es bastante amplio y cuenta con proyectos tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Ministerio de Cooperación. Nosotros tenemos como rector el convenio de biodiversidad y, como ustedes saben, eso refleja bastante bien el espíritu de Río 92 en cubrir las 3 dimensiones de desarrollo sostenible, conservación, uso sostenible como la dimensión económica y distribución justa y equitativa de los beneficios como la dimensión social. Hasta ahí la teoría. En realidad, los últimos 25 años siempre
el convenio de biodiversidad fue identificado como un convenio que se dedica a la conservación de especies y áreas protegidas en primer lugar. Pero en los últimos años y también las intervenciones de la cooperación bilateral aquí también tienen una agenda más dirigida a las dimensiones económicas y sociales también en tratar, por ejemplo, los temas de ordenamiento territorial bajo la consideración de aspectos de biodiversidad, el manejo integral de paisajes o la distribución justa y equitativa de los beneficios a través de la implementación del protocolo de Nagoya. Así que nos hace más fácil también de captar los desafíos de ODS como la visión holística en donde también biodiversidad puede penetrar a diferentes aspectos, no solamente en los ODS 14 y 15. Un parte de agua para nosotros ha sido la última conferencia de las partes del convenio en Cancún en diciembre del año pasado, en donde nosotros estuvimos involucrados junto con nuestros socios como CONABIO, la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en elaborar las estrategias sectoriales para los diferentes ministerios o secretarías de Agricultura, Pesca, de forestal y turismo, en donde se puede decir que por primera vez activamente esos sectores también participaron en una conferencia de biodiversidad. Y esas estrategias, yo creo que la receta de éxito que tenemos es que fueran elaborados en primer lugar con esos sectores, sino diseñados por el sector ambiental. Entonces, los desafíos que en este momento tenemos, las estrategias sectoriales en esos 4 sectores están listos, acordados, buscar la forma de socializarlo dentro de los sectores, en este momento en México, y buscar también un papel, definir más claro un papel de las instituciones ambientales en ese seguimiento. La discusión meramente está entre el Ministerio de Medio Ambiente aquí, la Secretaría es un watchdog o es un asesor en dar acompañamiento a una agenda holística. Y yo creo que eso va a ser bien interesante en ver también la estructura institucional en el futuro de cómo juntar los esfuerzos entre sectores productivos y el sector ambiental en ese sentido. Muchas gracias, Andreas. Tú mencionaste la importancia de involucrar los otros sectores en el trabajo de biodiversidad. Rápidamente tengo una pregunta. El proceso lo gestiona el sector medioambiental, Semanat, aquí el Ministerio del Medio Ambiente, pero debe obligar o debe involucrar a los otros sectores. ¿Cómo lo logran, digamos? No, de hecho que los sectores, las estrategias sectoriales están gestionadas por los sectores mismos, es decir, que tenemos las diferentes secretarías de Agricultura, de Turismo y las Comisiones Nacionales Forestal y Pesca, que se apropiaron de su propia estrategia. Ahora el desafío es de cómo ellos lo van a implementar dentro de su propia casa y tener entonces el apoyo de parte del sector ambiental. Excelente. Eso sería excelente discutir también en el espacio de discusión justamente cómo ustedes lograron involucrar los otros sectores en el área, cuáles fueron los incentivos y cuál es el interés de otros sectores en participar. Ok, muchas gracias. Ahora me gustaría pasar la palabra a Oscar Rolando Vaca de Bolivia, del proyecto Nexos Energía, Agua y Alimentación. Margareta, propongo que ahora pasamos primero a Raquel Agra del proyecto Protección de la Biodiversidad en Brasil y vemos durante su presentación si podemos resolver el problema que tenemos con la conexión con Oscar Rolando. Sería ahora el próximo paso escuchar la presentación de Raquel.
Raquel, ¿nos escuchas? Puedes hablar ahora. Hola, buenos días. Te podemos escuchar bien, Raquel. Gracias. Me escuchan bien. Pues buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poquito de la experiencia del proyecto bilateral TIR, regional y local, que es un proyecto en Brasil de conservación de biodiversidad, pero que trabaja con un enfoque multinivel. Trabaja con un enfoque de servicios ecosistémicos junto con el sector público y el sector empresarial. Entonces, nuestro proyecto intenta hacer la importancia de la biodiversidad más tangible para el sector público y el sector privado. Y por eso, el objetivo del proyecto es trabajar la integración del enfoque de los servicios ecosistémicos en las políticas públicas y en acción empresarial. Y es un proyecto que tiene dos contrapartes. Una contraparte más clásica, que es el Ministerio del Medio Ambiente, y otra contraparte que es la Confederación Nacional de las Industrias, que es una institución de defensa de intereses del sector empresarial, industrial en Brasil. Y por eso, las dos contrapartes, junto con la cooperación, intentamos de trabajar esta agenda de los servicios ecosistémicos, que es una agenda transversal, que por eso, pensando en el contexto de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un enfoque que nos permite trabajar con varios temas que dan respuesta a varios de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el tema de agua, trabajamos con el tema de la planificación del territorio, trabajamos con cuentas económicas ambientales. En la verdad, trabajamos con varias temáticas que en el contexto de la conservación de la biodiversidad, pero como trabajamos con el enfoque de servicios ecosistémicos, tenemos esa posibilidad de trabajar de forma más transversal con los temas de desarrollo sostenible, económico, social, agua, clima, floresta. Y nuestros parceros de implementación son variados también, porque, como estaba hablando, nos intentamos de incorporar el enfoque de servicios ecosistémicos en políticas, planos y programas del sector público. Y por eso trabajamos en varias áreas temáticas, como planificación del territorio y gestión del territorio, instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad, manejo de los procesos empresariales y también con cuentas económicas ambientales. Y con eso conseguimos trabajar con un leque, con un conjunto diversificado de actores y de parceros de implementación. Entonces tenemos parceros en el nivel federal, del gobierno federal, como por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, que es nuestra contraparte, pero también el órgano nacional de estadística y la Agencia Nacional de Aguas, por cuenta de estarmos trabajando juntos, apoyando la agenda de cuentas económicas ambientales, de la inserción del capital natural en la contabilidad nacional. Tenemos también parceros de implementación en el nivel regional, y por eso trabajamos junto con los gobiernos regionales y locales, trabajando el enfoque de servicios ecosistémicos, pero trabajamos con agendas de conservación de biodiversidad, pero también con agendas más transversales como la gestión de los recursos hídricos y la promoción de instrumentos económicos para ampliar la oferta de agua en las regiones, por ejemplo. Y trabajamos también con el sector empresarial, y ahí tenemos nuestra contraparte, que es la Confederación Nacional de la Industria, y tenemos también el contacto y el trabajo directo junto con las compañías, con las empresas, y también con las confederaciones subnacionales de las industrias. Por eso, este arranjo multinivel nos permite trabajar e involucrar varios actores claves
que también son responsables en su conjunto por la implementación de la Agenda 2030. Cuando nuestro proyecto ha empezado, nuestro marco orientador era las metas de Aichi. Esas son nuestro marco orientador del proyecto que ha empezado en 2012. Pero ahora trabajando con este enfoque también de contribuir para la implementación de la Agenda 2030 con nuestros actores directos de implementación, principalmente con el nivel regional local, intentamos de hacer que nuestras acciones estén alineadas con las estrategias a nivel regional y local de implementación de la Agenda ODS. Entonces, este arranjo institucional de nuestro proyecto permite involucrar la sociedad civil, el sector privado, la academia también, que yo no he hablado, pero tenemos una parcería con la academia también en el desarrollo de métodos y de herramientas para la evaluación del capital natural. Entonces, este arranjo de actores nos permite llegar a una transversalidad que nos permite direccionar nuestro trabajo también de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para nosotros, la experiencia de nuestro proyecto, es natural que nuestras actividades se consigan orientar para ayudar a nuestros parceros a implementar también la Agenda 2030. No sé si me ha hecho comprender, porque mi español no es tan fluente. ¿Me escuchan? Muchas gracias, Raquel. Estaba con silencio, no sabía si me habían escuchado o si tenía que repetir todo. No, todo bien, Raquel, muchas gracias, ¿no? Y te escuchamos bien con un español excelente. Creo que aquí en las dos redes, GADEALC y REDLAC, siempre estamos muy agradecidos que los colegas brasileños también cambian al español, pues creo que esto realmente facilita la comunicación y claro, se escucha bien. Pues muchas gracias, Raquel. Creo que tú has resumido bastante bien que tan importante es crear esas alianzas entre diferentes actores. Por supuesto, la GIZ, desde décadas estamos promoviendo la participación de la sociedad civil y de otros actores, pero lo nuevo de la Agenda 2030 es que ahora es una obligación bastante fuerte de juntar diferentes sectores, por ejemplo, academia, y como tú lo comentas, sector privado, sociedad civil, sector público, las autoridades locales, no solamente para aumentar la legitimidad del trabajo gubernamental, pero para movilizar tecnología, conocimiento, recursos y experiencia, ¿no? Y esto en los próximos 15 años, esas alianzas van a aumentar. Y también desde la perspectiva, por ejemplo, del BMZ y también BMW, van a promover esas alianzas en nuestros proyectos, ¿no? Pues muchas gracias, Raquel. Me gustaría hablar más sobre tus experiencias. Quizás durante la discusión podríamos profundizar en sus experiencias en el área. Ahora queremos ver si hemos resuelto el tema de la comunicación con Oscar. Vamos a ver, Margarita, si intentamos de nuevo pasar la palabra a Oscar. Muy bien, pues propongo lo siguiente, vamos a pasar directamente a la discusión. Cuando Oscar puede hablar, simplemente nos indica que sí, nos vamos a dar cuenta que le escuchamos y pasaríamos la palabra a Oscar. Pues ahora pasaría a la sección de la discusión y de preguntas. Pues por favor, si tienen preguntas o una observación, un comentario, ahora les invito a o mandar un smiley si quieren hablar o preguntar directamente a través del chat. Pues
Ahora the floor is yours. Ok, entonces todavía no hay preguntas, entonces yo tengo una pregunta a Manfred. Manfred, ustedes tuvieron aquí la reunión en México, la reunión anual de la CEPAL. Quizás nos puedes explicar un poco más, o que tú escuchas también como retroalimentación, cuáles son las discusiones aquí en la región y cuáles fueron, o si hubo algunos resultados concretos de la reunión anual de la CEPAL con respecto a la Agenda 2030. Ok, creo que el desafío después de la reunión exitosa de México está en dar el paso de un evento a un proceso en la región, en subregiones y en los países. Ahora, hacia el futuro, el apoyo principal de la CEPAL va a estar a tratar de lograr esos procesos subregionales, el proceso regional, que son, por ejemplo, grupos de trabajo que en los diferentes sectores ya existen. La CEPAL tiene un esquema de reuniones anuales, bianuales y grupos de trabajo entre medio. Entonces, lograr esos procesos sectoriales, acoplarlo con el tema de la agenda, esa es una vía de desarrollo hacia el futuro. Otro es el apoyo a los diferentes países en integrar los objetivos de la agenda en su planificación nacional, en las estrategias de desarrollo nacionales. Ahí trabaja ILPES, que es la división que apoya el tema de planificación. Paralelamente, interrelacionadamente con eso, es el tema de estadística, donde la división de estadística de CEPAL apoya a los países, a las autoridades de estadística, de formular indicadores para los diferentes objetivos y metas de la agenda. En los próximos 1 o 2 años, mucha atención va a estar no solamente en los países del continente, sino en el Caribe, porque muchos países del Caribe tienen que hacer sus propuestas hacia el High Level Forum en New York, que ahora va a estar en julio. Entonces, en general, es un movimiento del evento que hubo ahora en México. Va a haber otro evento de México en 1 año, mover del evento hacia procesos de trabajo ya concreto, de peer review, de aprendizaje entre los países y apoyar estos procesos. Bien, muchas gracias Manfred. Creo que sí, eso ya nos dio un poco una perspectiva de los resultados. Yo sé que aquí en México ha sido un evento grande, todos estaban hablando de los diferentes resultados, también del proceso de consulta con la sociedad civil, que era importante. Veo un mensaje de Rolando. Ahora podemos intentar a ver si ahora podemos escuchar las experiencias de Bolivia. Me parece que no funciona, pues quizás podemos contar con el insumo de Bolivia en los webinarios que sigan. Tengo una pregunta más para Andreas Getkan. Andreas, un principio importante de la agenda es no dejar a nadie atrás, que significa básicamente enfocarse en las partes de la población más marginadas. ¿Cómo trabajan ustedes aquí en México con las poblaciones indígenas? ¿Y cuál es el enfoque de tu proyecto? Quizás puedes hablar un poco sobre esta temática. Sí, el asunto de pueblos indígenas aquí es un tema muy importante, sobre todo porque hay cierta coincidencia en las regiones pobres de México y los con mayoría de población indígena también. Entonces el tema de inclusión de pueblos indígenas en
en la sociedad sigue siendo un tema muy grande. Un tema específico en el convenio de biodiversidad es el tema de conocimiento tradicional y los mecanismos de participación, en donde nosotros, por ejemplo, trabajamos en el marco de biodiversidad sobre el tema de mecanismos participativos para pueblos indígenas, es decir, por ejemplo, sobre protocolos bioculturales como uno de esos mecanismos para incluirlos en la toma de decisiones. Pero también estuvimos involucrados en la COP13 junto con Semanat de trabajar el tema del foro indígena que se ha trabajado, que se ha celebrado el segundo fin de semana en diciembre durante la COP, y pasa algo muy interesante. O sea, la visión o la idea fue que este foro indígena en primer lugar debería mostrar las aportaciones de los pueblos indígenas tanto en México como de otros países a la implementación del convenio de biodiversidad, pero por su visión holística, en no separar el tema de conservación o uso sostenible de su entorno cultural. Creo que los aportes de los pueblos indígenas concretos en aportar, por ejemplo, a la agenda de integración de biodiversidad en los diferentes sectores productivos es mucho más grande, porque la visión de los representantes indígenas siempre ha enfatizado mucho su enfoque holístico, es decir, que no separar lo económico de lo social o de lo cultural. Y en este momento estamos evaluando también los miles de proyectos que se han presentado y discutido por parte de los pueblos indígenas para mostrar también que es un gran significado estos aportes sobre los últimos años también de los pueblos indígenas en aportar a una agenda holística de desarrollo y de bienestar. Muchas gracias, Andreas. Creo que sí, esto demuestra también que, bueno, no estamos, ustedes no solamente están trabajando en los diferentes sectores, pero también con diferentes actores, en particular con un enfoque en inclusión de partes de la población marginada, y demuestra realmente que con un proyecto se puede integrar varios principios de la Agenda 2030, ¿no? Rolando dice que podemos hacer último intento, pues vamos al último intento. Si no funciona, vamos a hacer el último espacio para preguntas. Ya son las 10:10 minutos, pues también estamos por cerrar esta sesión. Pues Rolando, por favor. Oscar. Buenos días, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Adelante. Okay. Gracias. Bueno, voy a tratar de tomarme los 3 minutos. Bueno, a ver, aquí en Bolivia estamos implementando el programa Nexo. Digamos, como antecedentes, quisiera mencionarles de que hay un nuevo sistema de planificación integral del Estado aquí en Bolivia, en el marco de la planificación que se hace anualmente y estratégicamente. Y ahí se marcan algunas condiciones básicas para que esta planificación integral se pueda dar a nivel intersectorial. Sin embargo, la planificación sectorial sigue siendo pues la constante de la planificación del Estado a niveles sectoriales, a niveles ministeriales. En este marco tenemos nosotros implementando este programa porque pretendemos de que este nexo de Bolivia debería generar las condiciones para la implementación sistemática de estas acciones de desarrollo multisectorial. Es decir, tenemos 2 líneas de trabajo con nexo en el Estado. Uno es esto del desarrollo de políticas y estrategias y la planificación del Estado intersectorial. Esto viene ligado de manera bastante estrecha con los diferentes mecanismos que se debe tener en el Estado para lograr esta planificación intersectorial.
Y finalmente tenemos un componente, digámoslo así, como un cable a tierra, en donde tenemos dos proyectos pilotos en los que queremos establecer esta intersectorialidad. Estamos hablando de un proyecto de una represa de multipropósito en donde generamos energía, esa agua que genera que se genera a través de esa energía va a pasar a dotación de sistemas de riego y de agua potable. Entonces, en este marco también queremos tener experiencias locales para poder alimentar la política pública. Digamos, de manera general, ese es el enfoque del programa Nexo en apoyo a lo que es la planificación del Estado y a la generación de experiencias locales para justamente hacer una especie de ascensor, elevando estas experiencias locales, y además la planificación estratégica debe tomar en cuenta estas experiencias locales para plasmarlas en su planificación del Estado. Sin embargo, claro, esto se empieza a complejizar por los niveles de coordinación que tenemos. El Viceministerio de Planificación y Coordinación, que es el ente encargado de hacer la planificación del Estado, es la contraparte, vamos a decirlo, política y de coordinación de este programa. Y adicionalmente a esto, coordinamos con 4 viceministerios, aquellos que están relacionados con agua potable, con generación de energía, con saneamiento básico y con desarrollo agropecuario. Entonces, esa es, digamos, la complejidad para que podamos implementar este proceso de planificación y de acciones estratégicas intersectoriales. Pretendemos tener un plan de acción estratégica. Digo pretendemos porque es un programa que estamos iniciando. Ya está iniciado oficialmente, pero tenemos una primera fase, que es la fase preparatoria, en donde estamos justamente creando las bases necesarias para poder implementar las acciones de manera específica. Creo que de manera general eso es lo que les puedo mencionar. Tenemos un comité técnico interministerial, que es creemos la instancia más importante desde el punto de vista de la estructura del programa, que nos permite justamente hacer esta conexión entre los viceministerios. A pesar de que mencionaba que hay un sistema de planificación que promueve la intersectorialidad, de todos modos, la planificación sectorial sigue siendo, creo, el enfoque principal de cada uno de los ministerios. Y claro, hacer esta interconexión es algo complicado, pero a través de estos comités intersectoriales estamos logrando cuando menos la aproximación de los sectores para tener una planificación conjunta. Creemos que los problemas del desarrollo básicamente vienen por una de las causas, por supuesto, es las intervenciones sectoriales. Es decir, agua no planifica con producción. Y claro, los impactos de las grandes inversiones que hay en el Estado, el desarrollo productivo, desarrollo agropecuario, desarrollo de represas para los sistemas de riego, no necesariamente están conectadas, y este es uno de los principales motivos para el tema de avanzar en el desarrollo de la manera más efectiva, y ese es uno de los propósitos también que tenemos como nexo en esto de la planificación intersectorial. Bueno, no sé, de manera general eso es lo que les puedo comentar. Claro, obviamente estamos ligados a algunos objetivos al desarrollo, como por ejemplo el ANDA cero, igual tenemos un componente de igualdad de género, estamos trabajando con agua limpia y saneamiento, estamos trabajando con energía accesible y no contaminante. Pues, obviamente estamos muy ligados a lo que son los objetivos del desarrollo. Y bueno, el tiempo que tengo creo que se me agotó. Sin embargo, esa es una introducción a lo que es el programa Nexo Bolivia. Y bueno, espero comentarios y estaría la oportunidad de entrar en detalles en otra ocasión. Excelente, muchas gracias. Creo que era una presentación muy interesante sobre cómo se puede, para mí, para nosotros también muy interesante saber cuál es la institucionalidad para asegurar este trabajo multisectorial. Tengo una pregunta rápida. ¿Cómo aseguran ustedes, ya que ustedes tienen un comité técnico sectorial, pero cómo se puede ir desde lo técnico a lo político? ¿Cómo pueden asegurar el liderazgo político en esta colaboración?
Por ejemplo, ¿están trabajando con, no sé, con la oficina del presidente o cómo están asegurando realmente la coordinación y el respaldo político? Bueno, a ver, tenemos un acuerdo de ejecución en la que firman todos los ministros. Los ministros obviamente conforman un comité estratégico. Ese comité estratégico delegado a los viceministros, que es la instancia política de la toma de decisiones. Por bajo de este comité estratégico tenemos el comité técnico que les mencionaba, en donde se hace todo el trabajo duro, el trabajo pesado de las propuestas, que luego son llevadas a este comité estratégico para su aprobación. Entonces, claro, y la contraparte política es el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que es donde se generan todos estos espacios y políticas de planificación, y ellos son los encargados de hacer la coordinación interministerial. Entonces, nosotros como GIZ apoyamos a un ministerio que tiene el mandato de hacer la planificación para que esta lidere el proceso, y claro, en ese marco están todos los ministerios comprometidos a través de acuerdos políticos y delegados a técnicos para que hagan el trabajo y las propuestas. De manera general, eso te puedo comentar. Excelente, muchas gracias. Ahora un espacio para reflexión y discusión. Tenemos que cerrar en algunos minutos, pero antes quiero pasar la palabra a Manfred, quien quiere comentar. Sí, muchas gracias. Quizás si pones el último slide del inicio que tenían. Último. A ver. El último era el slide ese, exacto. Multidisciplinario, multi-stakeholder, formando alianzas. Como para el Fachverbund, para el grupo sectorial, las dos redes sectoriales, mi hipótesis es de que nosotros podemos contribuir mucho en esa creación o utilización de métodos, de instrumentos, de formatos, lograr exactamente lo que vemos ahí, de que se haga análisis y toma de decisiones multidisciplinario, involucrando diferentes stakeholders, formando alianzas, que en el mismo en sectoriales trabajemos un poco sobre esos métodos, esos instrumentos, esas plataformas y las experiencias que tenemos con ellos. Son cosas como, por ejemplo, aplicación de Capacity Works o de instrumentos de análisis sistémico, instrumentos así. Un grupo, si el interés de intercambiar experiencias en la aplicación, adaptación de esos instrumentos y métodos, sería quizás una idea bastante interesante, y nosotros estamos interesados y dispuestos a contribuir a ello. Eso nomás. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Manfred. Pues con esto podemos cerrar. Creo que nosotros hemos tenido algunos insumos. Primero, qué es la Agenda 2030, y también que estamos trabajando en los diferentes niveles de cooperación global, regional, nacional. Luego discutimos, vale, la Agenda 2030, hay mucho, digamos, en la región, hay mucha ambición con respecto a la Agenda 2030. Estoy pensando en Colombia, que básicamente inventaron el concepto de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí en México escuchamos que se quiere trabajar en presupuestos, que se quiere trabajar en el Plan Nacional de Desarrollo, se quiere crear, o se ha creado un Consejo Nacional de la Agenda 2030. Pero al final todo es importante para los proyectos en los sectores saber cómo pueden contribuir a la implementación de la Agenda 2030. Mi conclusión personal es, bueno, no se puede, es difícil para los proyectos decir, yo trabajo en la Agenda 2030 en todos los objetivos o en un objetivo
en un conjunto de objetivos, pero nosotros tenemos que interpretar cuál es nuestra contribución. Por un lado, nosotros hemos escuchado que se puede interpretar la contribución de la Agenda 2030 en materia de la colaboración entre diferentes sectores, de la integración en un enfoque multidimensional, integral, holístico, enfocarse más en poblaciones marginadas, por ejemplo, o promover las alianzas entre diferentes actores, sector privado, academia, sociedad civil, sector público. Pues esos son, por ejemplo, ejemplos de proyectos donde podemos decir, eso es una contribución en el espíritu de la Agenda 2030. La pregunta en el futuro, desde mi punto de vista, va a ser, por un lado, cómo podemos promover la Agenda 2030 en los nuevos proyectos que estamos diseñando. Si podemos, por ejemplo, integrar puntos muy concretos sobre la Agenda 2030 en nuestra matriz de impactos, por ejemplo, esto sería ex ante. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos monitorear los impactos de nuestros proyectos que ya están en marcha? Es decir, el monitoreo de impacto ex post. Pues eso es una pregunta que nosotros estamos discutiendo aquí en México. Y con esas preguntas abiertas quiero concluir básicamente ese webinario. El próximo webinario va a ser sobre estrategias nacionales de desarrollo sostenible. Y luego entramos en el bloque 2 de nuestra serie de webinarios que entra más en la discusión sectorial. Ahí tenemos discusiones, por ejemplo, en el ámbito de cambio climático, pero también en el ámbito del desarrollo urbano. Pues muchas gracias a todos y en particular, por un lado, a nuestros colegas de Chile, quienes co-convocaron y co-organizaron este webinario, a los colegas que tomaron el tiempo de los diferentes proyectos, a Oscar, a Andreas y a Raquel, y por supuesto a Margareta, quien está organizando todo con su respaldo logístico y temático del contenido. Pues muchas gracias, Margareta, a ti. Y con esto cierro. Muchas gracias por la participación